Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a este estudio del libro de Proverbios. Ahorita vamos a ver un par de temas adicionales. La última vez que tuve oportunidad de estar con ustedes, aprendíamos sobre a quién se le puede delegar algo. El día de hoy vamos a ver un tema especial que he titulado Ejercitados en obediencia, y tiene que ver un poco con lo que estudiábamos la vez pasada, porque para que se le pueda delegar a alguien es necesario que esa persona sea una persona obediente, que dé testimonio y que pueda aprender lo suficiente para poder reflejar, sobre todo reflejar a Jesús. Sin embargo, hemos notado cómo a veces se nos complica obedecer. A veces no estamos reaccionando como deberíamos de reaccionar ustedes y yo ante la disciplina, ante la instrucción. Y tenemos que entender que cuando la Biblia nos habla de disciplina, nos habla de la instrucción. No es necesariamente ya la vara y la corrección. Esa viene cuando no hacemos caso a la instrucción. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando Jesús nos trazó el ejemplo de obediencia, tuvo la capacidad no solo de obedecer, sino de hacerlo en sumisión, de hacerlo con mansedumbre y de hacerlo de una manera perfecta. Y hermanos, si somos honestos ustedes y yo no siempre reaccionamos así a la instrucción. Y de eso es que quiero hablar un poco el día de hoy. El primer punto que vamos a estudiar entonces el día de hoy es que tú y yo necesitamos tirar de una buena vez el escudo que hemos formado a través de las experiencias que hemos tenido en la vida. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros a veces nos tocó atravesar situaciones difíciles en la vida que nos hizo tener un escudo con el cual reaccionar a lo demás. Te pongo un ejemplo. Si por ejemplo sufriste el hecho de que alguien te engañara, bueno, pones un escudo en tu vida para que no te vuelva a pasar, y es este escudo de nadie me la va a volver a hacer jamás y de mí nadie se va a burlar nunca. Y vamos por la vida con escudos que tenemos que no son la manera correcta de actuar, no son la manera correcta de aprender, y sin embargo este tipo de escudos muchos los tenemos de una u otra manera. ¿Por qué? Porque aprendemos algunas cosas de la vida de acuerdo a nuestras experiencias. Sin embargo, ustedes y yo tenemos que entender que las experiencias de una persona o de otra persona van a variar. ¿Qué es lo que no varía? Lo que no varía es la inmutable palabra de Dios. Esa no varía. Jesús no varía. Y vamos a ver algo que nos dijo precisamente Jesús respecto de cómo lidiar con las cargas. En Mateo capítulo 11, versículo 28, dice lo siguiente. Mateo capítulo 11, verso 28. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a desmenuzar un poquito este texto. El yugo es esta pieza de madera que se usa para ayuntar a dos animales, a dos bueyes, a dos mulas, a dos animales de la misma especie. Incluso estaba prohibido en la ley el ayuntar a animales de distinta especie. ¿Por qué? Porque si yo ayunto una jirafa con un perro, pues los dos se van a romper el cuello. Entonces el yugo es esta pieza de madera que te une que une a dos animales para que vayan de manera recta en un arado, en un campo, para poder sembrar. Ahora, si Jesús nos está diciendo únete a mí, ayúntate conmigo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, significa que si tú y yo nos juntamos con Jesús, necesariamente vamos a ir derecho. Y ir derecho tiene consecuencias favorables, consecuencias agradables. No siempre es fácil, y hay que ser bien honestos en eso. Seguir a Cristo no es color de rosa. A veces va a haber sufrimiento en tu vida y en la mía, y tenemos que entender que no va a ser fácil. Sin embargo, va a ser lo correcto y va a traer bendición. Lo acabamos de leer. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando dice que mi yugo es fácil, esta palabra fácil significa útil de manera o moral. O sea, es moralmente también útil, significa benignidad y también significa mejor. Si tú y yo vamos de la mano de Jesús, vamos de mejor manera. Es útil para nuestras vidas, no fácil, pero útil y mejor. Ahora,
A mí me llama la atención que el texto conecta el hecho de estar cargados con aprender a ser mansos. Hermanos, ustedes y yo a veces no somos mansos a la hora de recibir la instrucción o la disciplina. A veces nos cuesta trabajo y por eso la Biblia nos dice en Hebreos que la disciplina al tiempo presente no es causa de gozo. ¿Por qué? Porque cuesta trabajo. Te decía hace rato, hemos atravesado distintas experiencias que nos hacen ser de una u de otra manera. Y el hecho de que seamos de una u otra manera hace que no nos guste cuando nos enderezan o no nos guste cuando nos meten a un camino en particular. Sin embargo, Jesús nos va a alinear. Dios no se anda con juegos cuando nos dice que nos enseñará y nos hará entender el camino por el que tú y yo debemos andar. Eso no es un juego. Dios nos va a instruir. Pero cómo reaccionamos a la instrucción tú y yo da mucho a notar de dónde está nuestro corazón. Y de eso quiero hablarte el día de hoy. Cuando la Biblia dice que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde, esta mansedumbre, esta palabra manso, significa gentil y humilde. Y la palabra también nos habla de que nuestra gentileza sea conocida de todos los demás, sea conocida de todos los hombres. Entonces tú y yo necesitamos aprender a soltar estos escudos que tenemos y a ser mansos, a ser mansitos, a dejarnos instruir. Hay veces que todo estamos peleando, que a todo le ponemos pero, que de todo es un pleito. No, ya tranquilos. Necesitamos dejarnos instruir por el Señor y soltar estos escudos que tenemos para agarrar el escudo de la fe del que nos habla la palabra. Pero para esto tú y yo necesitamos hacer dos cosas. Una, aprender de Él, que es lo que nos está mencionando el texto. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Y la otra precisamente, pues ser mansos. ¿Para qué? Para poder recibir la instrucción. Entonces el punto número uno del día de hoy, baja la guardia. ¿Para qué? Para que puedas recibir honestamente lo que Dios tiene preparado para ti y para mí en este día. Punto número 2, que quedamos que para hacerlo necesitamos aprender de Él, es entender que a ti y a mí se nos va a disciplinar, que a ti y a mí se nos va a instruir. Y cómo reaccionamos ante esta instrucción da mucho a notar de dónde está parado nuestro corazón. Vamos a leer, se lo suplico, Hebreos capítulo 12, versículo, vamos a leer desde el 5, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante. Voy a estar saltando un par de pasajes, pero síganme con cuidado. Hebreos capítulo 12, versículo 5, dice: ¿habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, y otra vez dice, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Ojo con esa parte. Si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, fíjate lo que dice, bastardos y no hijos. Me voy a saltar hasta el versículo 11. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esta palabra disciplina, te decía, es más la instrucción. Esta palabra significa tutoría, educación o entrenamiento. También significa corrección o instrucción precisamente. Entonces tú y yo vamos a recibir esta tutoría, esta educación, esta instrucción de parte de Dios. Pero cómo reaccionamos a ella, te decía, da mucho a notar si de veras somos hijos de Dios o si de veras estamos dispuestos a recibir de parte de Dios. Algo que nos duele muchísimo es cuando alguien no recibe la disciplina, cuando no se puede hablar con alguien. Y hay distintos focos rojos que vemos a través de la palabra de Dios de cómo uno puede reaccionar ante la disciplina, y me gustaría estudiarlos junto con ustedes. Por lo que el punto número 2 del día de hoy es: déjate instruir y disciplinar. Déjate instruir, déjate disciplinar, déjate corregir, por favor. Y vamos a ver estos distintos focos rojos que vemos de cómo alguien reacciona ante la disciplina. El primero que creo que vemos y que creo que es el más común es enojo. Mucha gente, cuando le dice, ¿sabes qué? Estás mal, cae en el enojo.
y están enojados de continuo. Esta es una manera de reaccionar muy común, incluso en creyentes, pero necesitamos tener mucho cuidado de ella. Un ejemplo perfecto de esto lo vemos con Caín, que cuando Dios lo confronta respecto de su ofrenda que no le agradó, dice que Caín se ensañó, y esta palabra significa ardió en cólera. Y Dios le dijo: oye, ¿por qué te enojas de esa manera? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si mal, pues el pecado está a la puerta. Bueno, de ahí él se encolerizó. Pero quiero que me acompañen a otro ejemplo que aparece en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, y vamos a leer del versículo 16 en adelante. Segundo libro de Crónicas, 26, y leemos del 16 en adelante. Aquí, para ponerlos en contexto, estamos hablando del rey Uzías, que fue enaltecido para su ruina, así dice la palabra. Vamos a leerlo. Segundo libro de Crónicas 26, 16 dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció, dice, para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Cabe destacar que la palabra ya estipulaba de entrada quién podía entrar y quién no. Él no era sacerdote, él nada tenía que hacer ahí. Sin embargo, sigamos leyendo. Versículo 18 dice: y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar el incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Fíjense lo que dice el 19. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, dice, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, ¡pum!, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Cabe destacar que esta lepra no se le quitó en todos los días de su vida, y que toda persona que tenía lepra automáticamente estaba sometida bajo la autoridad de los sacerdotes. Esos a quienes quiso ignorar, esos de quienes se enojó porque le dijeron: esto no te corresponde a ti. Oye, pero soy el rey, pero no te corresponde. Y se enojó. Hermanos, nosotros nos enojamos de la misma manera. A veces hablamos con algunos y la respuesta es: ay, ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo tengo que hacer esto? ¿Y por qué yo soy siempre el que se tiene que humillar? ¿O por qué yo soy siempre el que tiene que portarse prudentemente? No, no es que sea siempre tú. Es que es algo que tienes que hacer tú, es algo que tengo que hacer yo, es algo que tenemos que hacer todos. Pero ardemos, nos enojamos de continuo ante la instrucción. Estás mal, ¿por qué estás mal tú? Y tendemos a revirar. Por eso el favor que te pido hoy es: suelta tu escudo. Quita esa barrera que impide que seamos instruidos de parte de Dios. Y te lo digo, y me lo digo a mí también. Entonces tú y yo necesitamos no enojarnos. Es muy común el que se enoja enfrente o cuando es expuesto a la instrucción. El punto número 2, o un foco rojo número 2, es el tipo de persona que se excusa de volada, que parecen puerquito encebado, que media vez le vas a decir algo y: no, yo no fui, fue él, y le echan la culpa a todo el planeta, y total que todo el mundo tiene la culpa menos ellos. Un ejemplo de esto perfecto lo tenemos con el rey Saúl. Si ustedes recuerdan, hubo 2 veces que desobedece el rey Saúl. Una de ellas, le dicen con todas sus letras que no hiciera nada, que esperara a que Samuel llegara, y que Samuel iba a ofrecer sacrificios y entonces se podían ir. Se desespera el rey Saúl, ve que no llegaba Samuel, y se le ocurre a él ofrecer sacrificios. Y cuando es cuestionado al respecto, él contesta: no, es que como vi que el pueblo se me desertaba, pues por eso yo ofrecí sacrificios. Y le tuvieron que decir: ¿sabes qué? Pues locamente hiciste. ¿Qué estás haciendo? Después le dan otra instrucción. La instrucción consistía en lo siguiente: vas a ir y vas a terminar con todos los amalecitas, y no te vas a apiadar de ellos. Matas al rey, matas a los hombres, mujeres, niños, niñas, incluso los de pecho, los animales, todo. Vas a matar a todos, ¿ok? Porque ese es un pueblo que se rebeló contra Dios. Ok, va y según él los mata. Regresa Samuel y le pregunta: oye, ¿qué onda, no? Y él: pues ya, obedecí. Y le dice Samuel: oye, entonces, ¿qué es este balido de ovejas y bramido de vacas que oigo? No obedeciste.
¿Por qué? Porque se te dijo que hicieras esto y esto. Y otra vez la excusa. Es que como el pueblo quiso, el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas, y al rey de plano tuvo que ir Samuel y matar él al rey. ¿Por qué? Por excusas, excusas y más excusas. Hermanos, cuando nos excusamos ante la disciplina, no estamos siendo instruidos. Y hay una advertencia bien fuerte de la palabra de Dios al respecto, que ahorita más adelante la vamos a ver. Pero entonces, tenemos al tipo de persona que se enoja ante la instrucción. Tenemos personas que se excusan ante la instrucción. Otro tipo de persona es la que se aparta ante la instrucción. No les gusta la instrucción y entonces me voy de la casa, o me voy de la iglesia, o me voy del trabajo, me voy de donde sea, pero me voy. ¿Por qué? Porque no se me puede disciplinar, no se me puede instruir. Media vez me instruyen, no me parece, y en una mezcla de las anteriores me enojo o excuso o lo que sea, pero me voy. Se apartan por completo. Este tipo de personas tiene de dos: o se vuelven al Señor una vez que se dan el golpe, como el hijo pródigo, o entran en la categoría de los que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros porque no permanecieron. Y hermanos, es doloroso ver cuántas personas caen en esta. Doloroso ver cuántas personas, pues me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque se te instruyó. Porque se te suplicó que atendieras a una instrucción. Es bien doloroso gente que se aparta simple y sencillamente por esta razón. Otro tipo de personas son los que ni siquiera te dan la oportunidad. Este tipo de personas se cierra a todo tema personal. Entonces no puedes hablar con ellos, no los puedes ayudar aunque quieras, porque no sueltan. O sea, jamás te dejan saber cómo se encuentran, y a veces es doloroso porque los puedes ver en su rostro. Entonces, hermano, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Hermano, te veo llorando. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Hermano, ¿te puedo ayudar en algo? Estoy bien, gracias. No puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado. Simple y sencillamente no puedes. Entonces, este tipo de persona le huye a la autoridad. Son de esos que va entrando el pastor y aplican la de ahora me ves, ahora no me ves. Se desaparecen. Están entrando los papás, está entrando cualquier tipo de autoridad y simple y sencillamente se desaparecen. Este tipo de persona le huye a cualquier plática o a cualquier persona que los pueda exhortar. No te dan chance. Entonces no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado. Y yo les suplico que vayamos otra vez a Hebreos capítulo 12, versículo 11. Y veamos lo que nos dice otra vez. Dice: es verdad que ninguna disciplina al tiempo presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si no eres ejercitado en ella, no puedes tener este fruto. No solo eso, leamos el versículo 7, por favor. Dice, Hebreos capítulo 12, versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, dice, entonces sois bastardos y no hijos. Alguien que no recibe la disciplina simplemente es un bastardo espiritual. Qué fuertes palabras, ¿no? Oye, yo no quiero ser un bastardo espiritual. Yo prefiero recibir la disciplina, y si bien al tiempo presente no es causa de gozo, nadie disfruta cuando llegan y dicen, ¿sabes qué? Te equivocaste. Ay, súper padrísimo, gracias por decirme. Pues no, en el momento duele. En el momento claro que cuesta trabajo. Sin embargo, un corazón manso se deja disciplinar, se deja instruir. No le huye a la disciplina, al contrario, la busca. Alguien sabio busca el consejo, busca la corrección, busca incluso esta disciplina. El siguiente tipo de personas son los que aparentan recibir, te dicen que sí a todo, pero te ignoran olímpicamente. Son los que en las consejerías te dicen, no, sí, ¿sabes qué? Mira, aquí me llegó tu mensaje, aquí, no tienes idea, Dios me habló de manera impresionante y a partir de hoy mi vida va a cambiar. Y tú les dices, no, es que hermano, necesitas entender que te equivocaste, le faltaste al respeto a tu esposa, necesitas disculparte. No, sí, usted tiene razón, ¿sabe qué? Por eso yo vine a consejería, eso era lo que yo necesitaba oír. Y se van, y llegan a la semana. Y tu hermano, ¿cómo te fue? ¿Ya te disculpaste con tu esposa? Ay, híjole, hermano, es que como que no se dio.
como que el momento no se dio. Dices, oye, no es de que se dé o no se dé, es algo que necesitas hacer. Ay, sí es cierto, hermano. No, ¿sabes qué? Es que usted tiene razón. Ay, sí, usted tiene razón. No, lo voy a hacer. Se van otra semana, regresan y otra vez, hermano, ¿ya hablaste con tu esposa? Ay, es que me puse a pensar que pues tal vez abro una herida que no está. Y total que empiezan a desvariar y te dicen que sí a todo, pero ahora sí que te dicen que sí, pero no te dicen cuándo. Este tipo de persona hay de dos. O no se le antoja obedecer o no presta atención a lo que se está diciendo. Y hay un ejemplo bíblico de esto, precisamente también con Saúl. Acompáñenme por favor a primer libro de Saúl, capítulo 15, versículo 22. Primer libro de Saúl, de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22, Dice lo siguiente. Dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. No puedes decir que se te está disciplinando o que estás recibiendo la disciplina si no se obedece al consejo. Es terrible cuando gente se avienta años y años y años en consejería tras consejería tras consejería porque sigue preguntando la misma cosa, le siguen dando el mismo consejo, pero no se ha dignado obedecer la primera cosa que le pidieron. Este tipo de persona te dice que sea todo, pero simple y sencillamente no lo hace. Aparentan, pero ignoran. Por último, si tú pensaste, mientras dábamos cada ejemplo en alguien más, y dijiste, ay, es que el que se enoja, ay, sí, mi tío Nacho, que, cómo no se enoja. Los que ponen excusas, ay, sí, mi prima, híjole, si la conocieras, ¿cómo se excusa ella? No, pues los que se apartan, ay, sí, mi amigo que dejó la iglesia, ok. Si pensaste en todos menos en ti, ese es el último tipo de persona. Los que piensan que son todos menos ellos. Y probablemente si eres esta persona, tengas todos los anteriores, nada más no te has dado cuenta o no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Este tipo de persona cuando le explican el problema lo entiende, pero nunca piensa que es él. Piensa que son todos menos él. Piensa que está del lado correcto de la historia y que todo el mundo está equivocado menos yo. Pienso que todo el mundo va en sentido contrario en el periférico menos yo. Sorpresa, tal vez el que ve en sentido contrario eres tú o soy yo. ¿Cuándo pasa esto? Cuando no ubicamos, no tenemos la humildad de reconocer que tal vez nos estamos equivocando. Porque nadie va por la vida queriéndose equivocar, ¿ves? Cuando alguien se equivoca es porque no tuvo el conocimiento o falló o en un arranque emocional o carnal hizo algo. Pero tú y yo vamos a ser instruidos. La cuestión está si tenemos la humildad para recibir esa instrucción o no. Y te quiero leer un ejemplo de esto. Esto está en segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, y vamos a leer del 1 al 7. Dice lo siguiente. Esto es cuando Natán amonesta a David. Cabe destacar que para ponernos en contexto, David un día, en el tiempo donde los reyes salían a la guerra, se le ocurre pasearse por el terrado. Y de ahí espía a Betsabé. Y de ahí codicia a Betsabé. Le llama la atención y la manda a traer y tiene relaciones con ella. Ella era una mujer casada. Para tapar su pecado, entonces trata primero de emborrachar a Usías y de que se metiera con su mujer. No le sale eso y entonces lo manda a la guerra y manda que lo abandonen en medio de la guerra. Por esta razón, él mandó a matar a Urías. De ahí se quedó callado y la Biblia dice en los Salmos que mientras cayó se envejecieron sus huesos en su gemir todo el día. Sin embargo, aquí lo están amonestando y vamos a ver, el profeta Natán llega con él y habla con él. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 1, dice: Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno.
y la tenía como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, ¿qué dice? Dice, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Sabes qué le tuvo que contestar Natán? Y viene en el versículo siguiente, ¿qué crees? Que ese del que estamos hablando eres tú. Ups. Hermanos, así nos pasa a veces. Somos buenos para poner el dedo. No, pues es que ellos están equivocados, pero a veces el que está equivocado soy yo. A veces el que está mal somos tú y yo. Y tú y yo necesitamos la humildad de reconocer cuando, ups, me equivoqué. Tal vez fue sabiendo y teniendo pleno conocimiento. Tal vez no. Pero tú y yo necesitamos reconocer el día de hoy que nos hemos equivocado, que hemos fallado y necesitamos necesariamente dejarnos instruir. Y las personas que nos instruyen son enviados por Dios. Natán, aquí viene al principio del texto, fue enviado por Jehová. Los papás son la primera herramienta en la vida de todos nosotros para ser instruidos, para ser disciplinados. Y tú me puedes decir, pues mi papá fue una pésima herramienta para hacerlo. Mi papá fue un pésimo ejemplo, mi mamá fue una pésima ejemplo. Pero si papá y mamá fallaron, tú y yo tenemos a nuestro Padre Celestial, que Él no ha fallado. Tú me puedes decir, es que tú no sabes por qué soy como soy, porque tú no sabes y a mí me abandonaron de pequeño, o tú no sabes y a mí me maltrataron de niño. No sé. Pero sí sé que no tenemos una excusa para pecar, ni tú ni yo. Sí sé que tú y yo nos tenemos que ir a la ley y al testimonio. Sí sé que tú y yo nos debemos dejar instruir por Dios. ¿Para qué? Para que ya no estemos sobrecargados. Cuando la Biblia dice, vengan a mí los trabajados y cargados, esta palabra cargado significa sobrecargado, con cansancio espiritual también. Entonces tú y yo no queremos vivir cansados todo el tiempo. ¿O quieres contender toda la vida estar de malas? Y te lo digo y ahí va mi lengua, porque uno tiene su carácter atravesado. Pero tú y yo necesitamos dejarnos instruir por nuestro Señor y Dios. ¿Cuál es nuestro punto número 3 entonces? Ya vimos que punto número 1, quedamos, tira tu escudo, suéltalo, baja la guardia por favor. ¿Para qué? Para que aprendamos a seguir los pasos de Jesús, a que aprendamos de Él y aprendamos y llevemos un yugo junto con Él. Lo segundo es déjate instruir y corregir. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a lastimar. Te decía que parte de llevar este yugo con Jesús es para que tú y yo vayamos derechos. ¿Por qué? Porque a Jesús no lo vas a pandear jamás. Entonces, si tú vas por la vida yendo en direcciones equivocadas y te juntas a Jesús, vas a ir derecho porque vas a ir derecho. ¿Qué tanto te lastimes? Va a depender de ti porque vas a estar dando jalones y no vas a pandear a Jesús. Jesús va a ir derecho. Entonces tú y yo necesitamos ir con Jesús y entender que ese es un mejor camino. Para ello nos debemos de dejar instruir. Para ello debemos de dejar ese escudo de lado. Y el punto número 3 es justo, deje el orgullo de lado. Deje el orgullo de lado y estuvo. ¿Por qué? Porque a veces con sabiduría humana queremos estar tomando las decisiones. Vámonos a lo que Dios dice. Y lo que Dios dice no siempre va a ser fácil. Porque a veces Dios te va a decir, ¿sabes qué? Lo que te hace falta es perdonar. Y podemos contestar, yo no quiero perdonar. Aquella persona no se merece mi perdón. No es de que lo merezca, tú y yo tampoco merecemos el perdón de Jesús. No merecemos el perdón de Dios y sin embargo por misericordia a través de la sangre de su Hijo nos perdona y no solo eso, nos pide a ti y a mí perdonar. Oye, pero no quiero, me cuesta. Pues claro que no queremos, pero hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que dejarnos persuadir por la palabra de Dios. Y no toda la palabra de Dios nos va a gustar, porque nos va a confrontar, esa es la realidad. Muchas veces leemos y nos gustan los temas cuando hablamos de gracia, cuando hablamos del amor de Dios. Y claro, y ahí está la gracia de Dios, por supuesto, ahí está el amor de Dios, por supuesto que sí. Pero a ti y a mí también nos toca sufrir. A ti y a mí también nos toca cosechar nuestro pecado. A ti y a mí también nos toca padecer y a veces injustamente por causa de Cristo. ¿Por qué Él hizo eso?
Y hermanos, obedecer no siempre va a ser fácil. A veces puedes perder tu trabajo por obedecer a Dios. A veces puedes perder una relación por obedecer a Dios. A veces te pueden maltratar, humillar, somajar, lo que gustes y mandes por obedecer a Dios. Pero te pregunto, ¿estás dispuesto o no? ¿Eres hijo de Dios o no? Porque si no, tenemos un problema grande. A mí me conmueve todo esto porque el día de hoy que estamos grabando este mensaje es el que conocemos como Domingo de Resurrección. Y este domingo recordamos lo que Jesús hizo en la cruz. Y andaba yo analizando el tema y no pude evitar pensar en Isaías 53. Entonces me puse a leer Isaías 53 y, hermanos, francamente me conmovió mucho porque noté que hay mucho parecido, irónicamente, entre Isaías 53 y la disciplina de la que nos habla Hebreos. Y te voy a hacer un pequeño comparativo para que notes de lo que estoy hablando. En Hebreos 12:11, te lo leo rápidamente, dice otra vez: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a ir haciendo un comparativo. Empieza con: es verdad que ninguna disciplina al presente es causa de gozo. Para ponerlos en contexto, Jesús oró en el huerto de Getsemaní y dice que sudó como grandes gotas de sangre. Para que eso pase se necesitan reventar los vasitos capilares, los vasos sanguíneos cerca de las glándulas sudoríparas, y para que eso pase se necesita una presión impresionante. Era un grado de presión y estrés el que estaba atravesando el Señor. ¿Qué hizo? Lo que se hace. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Eso hizo Jesús. Clamó al Padre: Señor, si se puede, pasa de mí esta copa. Sabemos la respuesta a su petición. La respuesta fue no. De ahí, su obediencia cumple con todos estos puntos. Te voy a decir por qué. Más adelante, cuando lo arrestan, se ve o sabemos que Pedro saca la espada, le corta la oreja al centurión. Esto estoy seguro que no le apuntó a la oreja, ¿verdad? Pero ahí tienes a Jesús pegándole la oreja al soldado y diciéndole a Pedro: Pedro, si se me dio esta copa, ¿no le de beber? Entonces ya tenía su respuesta y estaba dispuesto y manso a la hora de ejecutar la instrucción que se le dio, la disciplina. De ahí leíamos en Hebreos que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Quiero compararlo con Isaías 53, versículo 7. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Esto es la profecía de lo que iba a pasar con el Mesías. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Date cuenta que está cumpliendo el aspecto de hacerlo de manera mansa, y que aparte está reconociendo que al tiempo presente no era causa de gozo. Estaba angustiado él, estaba afligido. De ahí más adelante dice: al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nuestro Señor Jesús fue ejercitado en esta disciplina. La palabra dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. Vamos a leerlo, Isaías 53, versículo 3. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Él fue experimentado en quebranto. Cuando Jesús nos dice aguanta, te lo dice habiendo aguantado más que tú y yo. Cuando Jesús te dice la disciplina al tiempo presente no es causa de gozo, cuando nos enseñan estas cosas en la palabra, Jesús las atravesó, y las atravesó al pie de la letra, sin fallar, y las atravesó en su manera humana, es decir, sufrió cada parte del proceso. Sin embargo, estuvo satisfecho. Aquí leíamos en Hebreos, dice: pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vimos que Jesús fue ejercitado en esta área de la disciplina. Y dice que da fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. Esta palabra apacible significa pacífico. Y Él nos está diciendo: vengan a mí los que están trabajados y cargados y aprendan de mí que soy manso y humilde. Aprendan de mí que estoy tranquilo. Más adelante en el texto de Isaías
Les leo el versículo 10. Dicen, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, ojo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, acabábamos de leer en Hebreos, pero después da fruto apacible en justicia. Y aquí dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesús obedeció. Jesús obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús cumplió con cada uno de estos aspectos al pie de la letra. Jesús se dejó instruir por el Padre y obedeció. Obedeció sin enojarse, obedeció sin excusarse, obedeció sin sesgarse, sin apartarse, obedeció sin prestando atención, obedeció sin alejarse o apartarse hacia ningún lado. Obedeció al pie de la letra y esa obediencia le costó la muerte. Pero Jesús resucitó. Jesús venció la muerte. Y de ese Jesús estamos hablando, de ese Jesús estamos aprendiendo. Tú y yo queremos seguir ese Jesús, queremos acercarnos a Él, queremos unirnos a Él. ¿Para qué? Para que dejemos de estar trabajados y cargados. El que va con Jesús va a padecer sufrimiento, eso es un hecho. Pero va a estar mejor de como esté ahorita. Eso también es un hecho. Cuando vemos en la palabra pasajes que a veces suenan confusos, como ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es aprobado delante de Dios. Dices, oye, entonces Dios le gusta verme sufrir o me quiere ver sufrir injustamente. La respuesta es no. Pero quiere que estés dispuesto a hacerlo. Quiere que estés dispuesto a padecer como padeció Cristo. Y seguir sus pasos, ¿qué crees? Cuesta. Seguir sus pasos trae persecución. Todo aquel que quiera vivir piadosamente va a recibir persecución. Eso es seguir los pasos de Cristo. Pero la duda está en, ¿nos vamos a dejar instruir? ¿Nos vamos a dejar disciplinar? ¿O vamos a seguir tratando por nuestro camino? Hermanos, si queremos que se nos delegue algo de la obra, algo de lo que Dios nos ha mandado a hacer, algo del propósito divino, tú y yo necesitamos dejarnos instruir. ¿Quieres poder instruir a los demás o instruir a tu familia? Necesitas dejarte persuadir por el Señor y dejar de estar de contenciosos, peleándonos con todo y con todos. Necesitamos dejarnos persuadir por el Señor e irnos hacia lo que nos dice la santa palabra de Dios. Yo te suplico que me acompañes a orar este día para que dejemos nuestro orgullo de lado de una buena vez y tú y yo nos dejemos instruir por Dios. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por este día. Yo te doy gracias por la misericordia que has tenido de cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos instruyes, nos animas, nos alientas. También traes consuelo a nuestra vida. Señor, tú has tenido mucha misericordia de nosotros. En que aún siendo rebeldes, tú pagaste por nosotros el castigo de nuestro pecado, el castigo de nuestra rebeldía fue precisamente sobre ti. Señor, no tenemos más que reconocer con vergüenza que hemos fallado, que a veces hemos sido rebeldes, que a veces no hemos prestado atención de manera correcta, que a veces nos hemos rebelado en contra tuya, no haciendo caso, no siendo obedientes o no dejándonos persuadir, esquivando a la autoridad, esquivando el consejo, dándole la vuelta, todo para no obedecer, todo para que se haga primero lo que yo digo en lugar de lo que dices tú. Señor, hoy confesamos esto como un pecado y queremos volvernos a ti de todo nuestro corazón. Queremos seguirte a ti, solo a ti, buscar de ti, solo de ti, aprender de ti. No nuestras experiencias personales, Señor, esas entendemos que si bien las permites y en alguna cosa podrán instruirnos, nada que se oponga a tu santa palabra va a ser correcto. Primero es tu voz, tu voluntad, y esa es la que anhelamos sobre nuestras vidas. Háblanos en este día y hoy aprovechamos para darte gracias por el ejemplo que nos puso nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo y obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, obedeciendo sin excusas,
sin enojo, obedeciendo mansamente. Señor, hoy mansamente queremos acercarnos a tu Hijo. Queremos aprender precisamente esa mansedumbre de Él. Queremos poder caminar derecho. Hoy te damos gracias, Señor, por tanto que tú nos has concedido. Señor, hoy te pedimos que quien no conoce a tu Santo Hijo Jesús lo pueda conocer en este día. Lo pueda invitar a su corazón. Y si tú que oyes no has invitado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, lo necesitas. ¿Cuánto tiempo más quieres estar trabajado y cargado? Ese descanso solo viene yendo de la mano de Dios. Ese descanso solo viene cuando caminas junto a Jesús, que hoy te está esperando con los brazos abiertos. Y si tú lo quieres invitar a tu corazón en este día, solo dile: Señor Jesús, yo hoy entendí que tú moriste en esa cruz por mí, para pagar lo que a mí me tocaba pagar. Pero Señor, hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdóname mi rebeldía, perdóname mi pecado, pero yo no quiero ser de esos bastardos que se mencionan, espirituales. Yo quiero ser un hijo de Dios y entiendo que eso va a traer disciplina, pero yo te necesito en mi vida. Yo reconozco lo que hiciste por mí en aquella cruz y yo te invito a mi corazón y te confieso como mi único y suficiente Salvador. Gracias por este día. Gracias porque una vez más con misericordia nos recuerdas cuál es el camino. Gracias porque hoy nos instruyes y ya dependerá de cada uno de nosotros el cómo recibimos esa instrucción. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Hermanos, antes de terminar, les quiero leer los últimos pasajes de Isaías 53. Les voy a leer desde el versículo 4 en adelante. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Apenas una niña, durante el servicio de jóvenes, dando el llamado, que es este llamado a que la gente pueda recibir a Jesús como su Señor y su Salvador, decía la niña: ¿saben qué? Lo que Él sufrió yo no lo pude haber sufrido. Yo no lo hubiera aguantado. Yo no hubiera aguantado lo que Él sufrió y sin embargo es lo que nos tocaba. Jesús en su misericordia lo padeció por amor a ti y por amor a mí en obediencia. Yo creo que tú y yo podemos el día de hoy aprender mucho de esa obediencia y reconocer que aquel que obedeció también resucitó y es nuestro Señor y Dios, y seguimos a Jesús de aquí y en adelante y siempre. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos estamos viendo en los próximos estudios y son bienvenidos a venir a Vida Nueva para el Mundo. Estamos en Cumbres de Acutzingo, número 35, en Tlalnepantla, en Pirules, Tlalnepantla, Estado de México. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.